Bienvenidos cosmerenautas a la Cosmerecon 2024. Estamos muy emocionados porque al fin podemos hablar con Paula Iwasaki. Para quienes no la conozcan, es una actriz muy conocida también, digamos, en el mundo del teatro, y es la maravillosa voz que nos ha narrado los libros de Escuadrón, toda la saga que tenemos aquí. Muchas gracias, Paula, de todo corazón, por habernos acompañado en esta locura. Muchísimas gracias a vosotros, que me hace mucha ilusión estar aquí. Es que, claro, o sea, nos costó un poco contactar contigo, pero bueno, nos hemos animado y al final nos alegramos también de haberte encontrado también en Instagram. Cuando empecé a investigar un poco pues, sobre quién eras, ¿no? Para hacerme una idea, pues, de tu trasfondo, no tenía sinceramente idea. Claro, yo te conocía de los audiolibros y fue tirar del hilo, y también vi que, bueno, que vienes de una familia de artistas. Creo que alguna vez tu papá también vino al Festival 42 de Barcelona. No sé si me lo estoy invitando, pero me suena haberle visto. No sé si hace un año o hace dos. O sea que... Puede ser. Me suena a mí también, pero igual me lo inventaría si te digo que sí. Pero bueno, no sé, háblanos un poco de ti para que los demás también te conozcan. Claro, pues bueno, para empezar, muchísimas gracias de verdad por invitarme a estar aquí, porque me hace mucha ilusión, en concreto porque llevo narrando audiolibros unos 4 años, va a hacer ahora, y la saga de Escuadrón es una de las que más he disfrutado, pero a todos los niveles me lo pasé increíble, poniéndole voz a Spencer y a todos los personajes, y ha sido muy bonito recibir vuestra invitación para poder hablar del libro. Bueno, lo que te digo, yo llevo poco en realidad en el tema de los audiolibros. Yo estudié arte dramático, estudié interpretación, soy actriz y realmente me metí en esto de narrar audiolibros pues como un complemento a mi profesión como actriz en el escenario o en audiovisual cuando me sale ahí trabajo. Y al final, bueno, un campo bebe del otro, así que estoy feliz, yo me lo paso genial haciendo personajes dentro del mundo de la narrativa, y si ya encima me tocan sagas como la de Escuadrón, pues imagínate. Si te digo la verdad, estoy muy sorprendida porque estoy mirando un poco, pues, todos los audiolibros. Si yo solo llevas pues 3 o 4 años, creo que tu producción en audiolibros has narrado unos cuantos, bastantes, pero... corrígeme si me equivoco, creo que estos son como los primeros que se entrarían dentro del ámbito de ciencia ficción, un poco más fantasía. El otro es, tengo la sensación que es como más ficción, pero no ciencia ficción. Sí, realmente yo no, o sea, no, yo no elijo como actriz qué tipo de libros son los que quiero hacer, aunque sí que trato de apuntar hacia los que más me interesan, pero me han llamado para narrar libros de todo tipo, y la saga de Escuadrón es la única que he hecho dentro sí, de la fantasía y de la ciencia ficción. O sea, para mí también era novedoso porque yo soy una lectora voraz, o sea, me encanta leer, también por esto me metí en el tema de narrar libros, pero reconozco que desconocía un poco la narrativa dentro de la ciencia ficción, o sea, no es lo que más consumo como lectora, y desde que leí los de Sanderson y me metí en esta saga, pues es que ahora estoy intentando no perder estar al loro de lo que hace, porque me lo he disfrutado muchísimo. Es que además, claro, o sea, mira, justo respondiendo a una pregunta que teníamos, es nosotros desde fuera no sabemos cómo funciona esto de los libros. Si, por ejemplo, si tú puedes elegir o si es como lo has comentado, ¿no? Normalmente pues te presentan un proyecto y directamente, o sea, claro, pensamos, digo, ¿cómo has llegado tú hasta Sanderson? ¿Cómo has llegado tú hasta Desafiante? Pues mira, intentando resumirte un poco, lo que te cuento es que cuando yo comienzo en el tema de los libros, como te decía, intentaba encontrar un complemento a mi trabajo como actriz. O sea, nosotros trabajamos por proyectos, entonces a veces con suerte tenemos 2, 3 proyectos al año que nos permiten vivir durante todo el año haciendo gira con esa obra de teatro o trabajando para una serie, etcétera. Pero claro, hay vacíos y hay huecos durante el año y tratamos de ver de qué manera seguir generando ingresos, ¿no? Y a mí me gusta muchísimo leer. Veía que el tema de la industria de los audiolibros crecía en España. No, todavía no está al nivel del mundo anglosajón, porque es cierto que en Estados Unidos, en Inglaterra, es verdad que se consume muchísimo, pero aquí en España estaba en auge en aquel momento. Entonces yo me presenté como actriz en distintos estudios en Madrid bueno, y me llamaron para hacer algunos castings. Resultó que en Penguin Random House, que fue además una casa a la que yo no había enviado mi presentación, me dieron a actuar en teatro. Estaba haciendo Madre Coraje y sus hijos en el Centro Dramático Nacional, con Blanca Portillo haciendo de Madre Coraje. O sea, la verdad que fue una producción muy bonita. Y allí me vieron trabajar, me vio trabajar en concreto la autora de un libro para el que me llamaron en Penguin, Todo arde, de Nuria Barrios. Entonces me llamaron directamente para proponerme narrar este libro.
a raíz de que entro en este libro, que era un libro donde había una comunidad. ¿Cómo funcionan esto de los libros? Si, por ejemplo, si tú puedes elegir o si es como lo has comentado, ¿no? Normalmente pues te presentan un proyecto y directamente, o sea, claro, pensamos, digo, ¿cómo has llegado tú hasta Sanderson? ¿Cómo has llegado tú hasta Desafiante? Pues mira, intentando resumirte un poco, lo que te cuento es que cuando yo comienzo en el tema de los libros, como te decía, intentaba encontrar un complemento a mi trabajo como actriz. O sea, nosotros trabajamos por proyectos, entonces a veces con suerte tenemos 2, 3 proyectos al año que nos permiten vivir durante todo el año haciendo gira con esa obra de teatro o trabajando para una serie, etcétera. Pero claro, hay vacíos y hay huecos durante el año y tratamos de ver de qué manera seguir generando ingresos, ¿no? Y a mí me gusta muchísimo leer. Veía que el tema de la industria de los audiolibros crecía en España. No, todavía no está al nivel del mundo anglosajón, porque es cierto que en Estados Unidos, en Inglaterra, es verdad que se consume muchísimo, pero aquí en España estaba en auge en aquel momento. Entonces yo me presenté como actriz en distintos estudios en Madrid bueno, y me llamaron para hacer algunos castings. Resultó que en Penguin Random House, que fue además una casa a la que yo no había enviado mi presentación, me dieron a actuar en teatro. Estaba haciendo Madre Coraje y sus hijos en el Centro Dramático Nacional, con Blanca Portillo haciendo de Madre Coraje. O sea, la verdad que fue una producción muy bonita. Y allí me vieron trabajar, me vio trabajar en concreto la autora de un libro para el que me llamaron en Penguin. Todo arde de Nuria Barrios. Entonces me llamaron directamente para proponerme narrar este libro. A raíz de que entro en este libro, que era un libro donde había una comunidad gitana enorme y yo tenía que poner voces a toda esta comunidad y a todos los personajes, fue que a partir de ese momento en Penguin quieren contar conmigo para más libros, y sobre todo algo que les llamó la atención y fue algo de lo que tiraron mucho, fue el hecho de que, bueno, de que me atrevía o me divertía haciendo los registros de distintos personajes. Y esto te lo cuento porque ha sido una de las razones por las cuales me ofrecen la saga de Escuadrón, porque siendo una saga en la que aparecen personajes tan variopintos como los que ya conocéis, me preguntaron si yo me animaba o me atrevía a entrar en ese código, porque, bueno, suponía para la actriz que lo interpretase, pues lanzarse a la piscina, o sea, y utilizar el imaginario para meterte en todo ese universo de personajes que propone Sanderson. Y a mí, que no hay cosa que me divierta más que jugar con la voz y hacer personajes, dije, pues adelante con ello. Y es casi una película de animación, o sea, es divertidísimo. Sí. Y es que, por ejemplo, o sea, es verdad que ha habido un boom muy grande también de audiolibros en España. Yo los pocos audiolibros que había escuchado los había escuchado también más en inglés, o sea, más que nada de US. Me di cuenta, por ejemplo, que comparado con los pocos que había escuchado en español, sobre todo hasta llegar a ti, a veces como que los registros eran como bastante planos, y entonces me explicaron que, por ejemplo, le pueden pedir al actor de voz que cuando está interpretando que por favor como que no haya demasiada variedad de voces, que son una de las cosas que a veces puede pasar. Entonces, claro, mi experiencia era, y cuando te escuché, me voló la cabeza. Y dije, Dios mío, me encanta. O sea, me encanta el increíble la verdad registro. Que yo, en ese sentido, tengo que agradecerle muchísimo la confianza a Sol de la Barrera, que fue la directora de este audiolibro, y a la producción de Penguin, porque sí es cierto que, bueno, que confían mucho en mi trabajo y en mi criterio, y me dieron carta blanca para poder proponer y hacer, ¿no? Yo creo que también en ese sentido hay algo que está modificándose en la industria de la ficción sonora y de los audiolibros, y es que están contando cada vez más con actores que no necesariamente vienen de la formación de la locución o del doblaje, sino que vienen de una formación simplemente actoral. O sea, para imprimirle al final al tono del libro una verdad que sale un poco de la corrección a la que estamos acostumbrados a escuchar en el mundo del doblaje, que con todo mi respeto, que me parece que hay unos dobladores maravillosos, pero creo que, bueno, que al final creo que es una cuestión del registro. En mi caso concreto, yo soy una persona que tiene mucho aire en la voz, también es por... tengo también un grupo de música en teatro, trabajamos mucho con la voz, y es cierto que esto al final pues agota. Las cuerdas vocales las tengo cansadísimas. Y yo tengo un registro que tiene, bueno, tengo bastante aire, pero esto es una cosa que hace unos años quizá era un impedimento y un problema para atreverse a hacer carrera en la industria de la voz,
y ahora no. Ahora de repente eso es una particularidad y es algo que me caracteriza y es algo que incluso puede ir en mi beneficio, ¿no? O sea, encontrar incluso esa suciedad en la voz y en el registro final es interesante. Y yo creo que también el oyente busca cada vez más ese tipo de particularidad o esa rareza o esa voz que tiene más que ver con la voz hablada, como la conversación que tú y yo estamos teniendo ahora. Sí. Tengo la sensación de que cada vez el oyente busca más este tipo de sonido en las historias que consume. Sí, yo, o sea, lo he notado porque a mí lo que me sorprendió yo creo que es la naturalidad. O sea, la naturalidad cuando estoy escuchando, o sea, bueno, primero que para mí mis primeros audiolibros yo los considero un ejercicio de meditación. Tuve que acostumbrar como a vaciar el cerebro de mi voz interior, la que siempre habla. Yo no sé si la gente habla en su cerebro cuando está, no lo sé, no tengo ni idea. Pero eso que está hablando, ¿sabes? Y dices, estás pensando y dices, no, no, espera, me tengo que centrar en la voz que me está narrando la historia, porque a lo mejor había caminado 3 calles y era como, ostras, no me he enterado y tengo que volver atrás y ahora ya estoy más acostumbrada y disfruto mucho más. Y entonces, los personajes tal como tú los estás interpretando, me los puedo creer. O sea, me creo que me creo a Spensa. O sea, tu voz de Spensa para mí es Spensa. O sea, y cuando están los demás y, por cierto, ¿dónde lo tengo? Que lo he traído por aquí para enseñarte. Para que veas Gesho. Existe un peluche de Gesho. Por favor, me lo imaginaba así, tal cual. Pues está Gesho. Y claro, o sea, me ha parecido, o sea, ha sido toda una experiencia. Y con amigas que he comentado que también han escuchado el audiolibro, me dicen, no, dice, estoy enamorada. O sea, Pues y de verdad me hace muchísima ilusión que me lo digas. Sí, sí. pero en serio que sí. Y claro, o sea, es como, ¿cómo ha sido la experiencia? O sea, ¿tú has pensado cómo tenía que ser la voz de cada personaje? ¿Has leído primero el libro para hacerte una idea de cómo eran? ¿O simplemente por leer un poco ya piensas, pues sería así, sería más impulsivo, sería más tal? A ver, suceden muchas cosas. Para empezar, bueno, hacemos un trabajo siempre previo entre la directora y yo con los libros que nos llegan. Nos llega el material unos días antes de comenzar la grabación y con eso hacemos como un esbozo de por dónde va todo el libro. Cuando a mí me llega por primera vez, me di cuenta de que contaba con una ventaja muy grande, que es que está muy bien escrito. O sea, está muy bien escrito. Es un libro muy cinematográfico. Y bueno, además de que está muy bien escrito, perdón, no lo he expresado bien, además de que está muy bien escrito, es muy cinematográfico. Entonces es muy fácil tener las escenas en imágenes en la cabeza de cómo sucede, casi como una película. Y el hecho de que lo veas como una película también te permite entender la velocidad a la que sucede el pensamiento del personaje en los distintos momentos del libro. A todo esto además se le suma que no solo o sea, está bien escrito, pero porque también está muy bien traducido. Manu Viciano ha hecho un trabajo espléndido, porque yo que leo todo tipo de libros o narro varios libros, no te encuentras con libros que también estén tan bien traducidos. O sea que creo que Manu Viciano también comprende perfectamente el universo de Sanderson y lo ha conseguido transmitir así en su forma de traducirlo. Y luego el trabajo que hacemos la directora y yo, que es una parte que yo disfruto mucho, muy divertida, muy gozosa, porque ella tuvo su forma de comprenderlo, yo tenía la mía, lo pusimos en común y luego juntas lo vamos descubriendo, porque una cosa es la lectura que haces en soledad en casa, como tú dices, con tu voz interna, ¿no? Que así es como lo trabajamos, yo lo iba leyendo, pero luego cuando lo vas poniendo en voz alta, cosas que tú dabas por hecho que iban por un sitio, en realidad van por otro. Y también entiendes, al hacer una conversación en voz alta entre varios personajes, que el tono que tú creías que tenía una escena en realidad va por otro lado y lo vas descubriendo sobre la marcha también al hacerlo en voz alta. Sucede que me parece que Spensa es un personaje que por favor se le tiene que hacer una película ya a esa chica porque es fantástico, tiene todos los elementos de las grandes historias, la gran heroína que todos tenemos en nuestra cabeza de tantos mitos que hemos leído, de las tragedias. O sea, esto lo tiene todo este personaje. Este personaje que está buscando la justicia para su padre, pero que entonces hace el autodescubrimiento de quién es ella, de que, bueno, todo esto fue conformando mi idea de quién era. Y algo sobre todo que yo, bueno, que esto tiene que ver con mi manera de encarar los personajes también como actriz cuando trabajo. No juzgarlos, no tener una idea preconcebida y tratar de dibujar pues lo que al final es un ser humano con todos sus grises, con todas sus fragilidades, con sus fortalezas y en la medida de lo posible hacer eso cercano a todo el mundo. Entonces, si más o menos tú no tratas ni de ¿cómo se dice?
sea, de engrandecer más de lo que ya está escrito al personaje, pues entonces no estás subrayando de más. Y si tampoco intentas enfatizar pues la tragedia que pueda padecer o sus dolores o sus miedos, tampoco la estás convirtiendo en una víctima. Entonces te quedas en un lugar intermedio que yo creo que eso es lo que le interesa también escuchar al oyente y lo que le interesa ver al lector cuando descubre el libro, ¿no? Sí, además, por ejemplo, yo me acabé, o sea, Desafiante no lo he leído en físico, o sea, Desafiante directamente ya solo lo he escuchado en el libro. Digo, claro, para escucharte, para, no sé, tener presente tu voz, para poder recordar las cosas más frescas, ¿no? También. Y yo, mira, de verdad, o sea, Emebot me gusta tanto y de mis personajes favoritos son las babosas, las Tynix. Y cuando tengo con el rapotes a las Tynix y las oigo, digo, ¡oh, Dios mío! O sea, que el muñeco, ¿sabes? Que lo pudiera apretar y que dijera algo. O sea, son encantadores. La verdad es que yo también me fui enamorando de todos esos personajes que no tenía mucha idea. Digo, por favor, hay tanto universo, hay tanta gente aquí. Digo, ¿cómo voy a recordar? Pero también esto con la directora decimos, teníamos que tener una biblioteca. Pero claro, es lo que te digo, que al estar tan bien escrito y tú queda empatizar y conectar tan rápido con los personajes, hubo un momento, ya no recuerdo si era citónica, ya no me acuerdo en que a partir de qué momento iban apareciendo los personajes y lo tenía tal cual. O sea, venía como un resort y era como, qué alegría que acaba de aparecer ese personaje, no parecía que ya no iba a volver a aparecer y aquí está para decir algo. Y de hecho, en el último libro que hemos hecho ha sido precioso porque ha sido un revival, es que casi aparecen todos. Están todos, o sea, es como un popurrí de todos que vienen a saludar o que a decir algo. Y el mundo de las babosas me encantaba, pobrecitas. Son encantadoras. ¿Cómo, o sea, claro, o sea, ¿cómo haces? Porque a lo mejor entre libro y libro pasa un tiempo. Entonces, desde que grabas, ¿sabes? O sea, ¿cómo recuerdas las voces? Porque claro, en el primer libro, bueno, a ver, en el primer libro estaba el Escuadrón Cielo, pero es lo que dices, ya cuando llegas a Citónica ya hay muchísimos personajes. Sí. Escuadrón, si no me equivoco, lo grabé cuando comenzaron a hacer permisos para salir de casa en la pandemia. Esto era en el 2020, yo estaba encerrada en casa todavía, o sea, ni siquiera había toque de queda, todavía era el encierro. Pero se hacían autorizaciones en lugares puntuales de trabajo para tú con tu autorización salir. De hecho, fue espectacular porque recuerdo que esto lo grabábamos en Mercaderla, el primer libro que está en Callao. Yo vivía por Tirso de Molina y yo salía a grabar por la mañana y la calle Preciados, bueno, para quien viva en Madrid y escuche esto, pues la Plaza del Sol, la calle Preciados completamente vacía. O sea, parecía un apocalipsis zombie. Pero yo iba ahí con mi autorización en la mano, mi mascarilla, y diciendo, yo voy a grabar Escuadrón. O sea, esto es lo que me salva el día. Y sí, este libro, el primero de todos, lo grabé en el 2020. Y este último que hemos hecho, el último de la saga, lo hemos terminado de grabar pues en enero. No, en noviembre. Fíjate. O sea, que ha pasado mucho tiempo. Y recuerdo que con la directora, pues eso, podía pasar 1 año y medio entre libro y libro. Y los personajes principales, por ejemplo, Emebot, no necesito recordar nada. Emebot está aquí. O sea, Emebot aparece ahora en esta charla hablando. O Spensa o los compañeros. Pero, pues si de repente aparecía un personaje puntual que no... Ay, perdóname porque hago tanto... No, por Dios. Olvido de los nombres de personajes. Pero, o sea, Genso, por ejemplo, cuando ha aparecido en el último libro, yo tenía dudas. Pues yo decía, Dios mío, Genso. Y claro, recordamos la directora y yo hablando de Genso, que cuando apareció el personaje por primera vez tan pequeñito, una miniatura, pero con esa nobleza, con esa carga de poesía que tiene el tipo cada vez que habla, esa grandeza, dije, tiene que tener una voz grande, casi como un locutor del universo, ¿no? Es como un tipo que tiene una voz aquí posada y que dice las cosas. Digo, pues me interesa mucho más hacer una voz así para un cuerpo pequeño que utilizar una voz pequeñita o casi nasal para una figura pequeñita que ya de por sí te puedes imaginar que tendría esa voz, ¿no? Entonces intentábamos jugar a los contrastes y esto yo creo que fue enriqueciendo bastante el libro. Pero sí, teníamos que tener una biblioteca porque había personajes puntuales que no aparecían desde Citónica o desde Escuadrón y ahí sí teníamos que darle al play para decir, vale, era así. Sí, porque de hecho, por ejemplo, cuando salió Escuadrón, claro, pensamos, cuando cerramos el libro pensamos, van a ir todos juntos a pelearse contra, y no, se va Spensa y tú te quedas como, ¿qué ha pasado con el Escuadrón? ¿Dónde se han quedado? ¿Dónde se han quedado? Como, fue un shock.
Sí. de qué ha pasado aquí. Y entonces, claro, después, pues bueno, viene Citónica y ya sigue sus aventuras allí, aparecen muchísimos personajes más, ¿no? Bueno, Pero, ese libro fue tan divertido que me lo pasaba pipa, o sea, con todos esos extraterrestres, que era lo mejor. y claro, de golpe por rato te encuentras piratas espaciales y todo, y yo pensaba, digo, pero por favor, qué locura es esta, porque Era estaba una leyendo, digo, locura. es Era, increíble. luego es verdad que tenía mis trucos, porque por ejemplo, si los que eran más o menos de una misma raza de extraterrestre, yo decía, todos van a tener este tipo de voz. Y ahora yo voy matizando, si de repente aparece un personaje que es como mucho más importante, le doy una característica puntual, pero si no, si es este random 2 de no sé qué universo, va a tener más o menos este rasgo, que va a ser la voz más nasal o más gutural o más atrás, pero era, no sé, el momento este de los piratas cuando aparecen, también divertidísimo. Yo, cada vez que me llamaban de Penguin para decir nuevo libro de la saga, yo decía, bien, o sea, me lo voy a pasar genial. Pues que sepas que creo que hay Citoverso para rato, ¿eh? El año que viene, bueno, hemos invitado también a la Cosmedecon a Yancy Patterson, a la escritora Ajá, de Escuadrón Cielo. Ella va a continuar, digamos, va a seguir escribiendo sobre el Citoverso, pero digamos, se cierra el arco de Spensa con Desafiante. claro. Seguirán escribiendo sobre otros personajes. Pensamos que a lo mejor la protagonista puede ser FM, todavía no lo sabemos, pero el año que viene, creo, empezarán una nueva trilogía. Así que creo que vamos a estar Oye, por entretenida con el favor, Citoverso durante, pues ojalá durante un que siga tiempo. contando conmigo para el verso porque me lo paso genial. Y el arco, como tú decías, lo que escuchas acabas de decir, se cierra en desafiante, pero qué arco tan bonito en Despensa. Sí, O sea, eso también lo he disfrutado y su relación con M-Bot, su relación con los compañeros del escuadrón, con Jorgen. O sea, es que realmente tiene una profundidad las historias que parece que es puro entretenimiento y me está gustando decirlo porque yo como lectora que no consumía ciencia ficción, que puedes tener a priori un prejuicio que ni siquiera, o sea, no me gusta decirlo prejuicio porque no es que fuera un prejuicio, pero bueno, una idea preconcebida, sí, al fin y al cabo, de lo que te puedes encontrar y que crees que no va a casar tanto contigo y no podía estar más equivocada, de verdad, o sea, es que lo plasma absolutamente todo. sí. Y además, por ejemplo, creo que el cambio en la saga de cómo evolucionan los personajes, que empieza Spensa siendo una niña muy impulsiva, lo que tú dices, Muy intentando vengarse, enfadada, muy sí, enfadada. muy enfadada, con mucha rabia. También a mí eso me preocupaba en Escuadrón porque yo decía, no quiero, o sea, es la protagonista y no quiero que caiga mal, no quiero que sea simplemente una chica enrabietada o una chica... Y entonces una cosa que intentábamos la directora y yo imprimirle al personaje era que en los momentos de diálogo sí sacara más ese carácter y era pues eso, pues agresiva, muy faltona, muy de este tipo de cosas. Pero claro, como todo el libro está, como toda la narración la va contando ella, va Sí. explicando cómo se siente, esos momentos de introspección eran los momentos en los que yo intentaba imprimirle la vulnerabilidad que yo entiendo que tiene el personaje. Porque al final, para que alguien esté tan enfadado, lo que está escondiendo es un gran dolor, ¿no? Entonces, ese contraste continuo o ese bajarle las revoluciones al personaje y los momentos en los que evocaba a su padre o se preguntaba si ella conseguiría ser una guerrera como él fue. No sé, ese tipo de momentos eran los que yo sentía que tenían una gran dimensión y creo que Spensa, por lo que me ha llegado y me ha contado la gente que ha ido escuchando el libro, sí ha sentido esa conexión con ella, así que a mí me hace muy feliz porque creo que eso era lo que Sanderson también intentaba darle al personaje. Sí, y estoy totalmente de acuerdo. Además, em, ya te digo, conforme ha sido una sorpresa leer Desafiante, no sabía para dónde iban a pegar los tiros. Lo siento, gente, va a haber spoilers a partir de aquí, o sea, porque creo que se lo merece. Pero la evolución de ella, o sea, era como ella está evolucionando hasta comprender que o sea, cuál es su sitio en el universo, ya no en el mundo, en el universo. Comprende que no está sola, el valor de los amigos y Desafiante es cómo superar el dolor de la pérdida. O sea, Sí, no me esperaba para nada esa temática en el libro y es como darte cuenta que en el fondo casi todo el miedo que están sintiendo las razas que son más agresivas viene como de la parte de estoy solo, me han hecho daño, tengo miedo a que lo repitan y me retraigo. absolutamente. Y bueno, y porque al final ella tiene un espejo que es imposible no mirar, que es el que le refleja a Bray. O sea, Exacto. ahí ella sabe que en ella o sea, es ella con los años, se podría haber convertido en ella
y ella bueno, y Spencer lo sabe, ¿no? Entonces, pues lo que tú acabas de decir, al final el valor de los compañeros, ella siempre es una persona, ha sido una persona a lo largo de todos los libros muy independiente, muy solitaria, que en el momento de la verdad pues se dejaba llevar por su impulso y sentía que no necesitaba la ayuda de nadie, y se da cuenta de que sí, de que ese es un medio, pero ¿de qué sirve conseguir las cosas si no hay nadie tampoco con quien celebrarlo, ¿no? Alrededor. Entonces, ese momento de Spencer en el cual se humaniza, o sea, un ser humano que se humaniza, es muy bonito. Y bueno, pues es que el libro tiene grandes momentos desafiantes, ¿no? Su abuela, todos estos momentos son tremendos. Y, y otra cosa que también es desafiante, creo que, no sé si en el anterior ya empezó a hacerlo, pero claro, en Desafiante la narración no se centra solo en Spencer, sino que va saltando. Entonces tú vas viendo como en un mapa lo que va sucediendo en la cabeza de cada una de las personas que han sido protagonistas de toda la saga. Y esto también fue muy bonito, como darle ese lugar a cada uno, ¿no? Pues yo estaba muy acostumbrada a leer siempre desde el punto de vista de Spencer. Yo creo que es la primera vez que se ven, o sea, los puntos de vista. Además, yo te quería comentar porque tuve una sensación muy, muy específica. Hay un momento en el que Spencer se sale del cuerpo y se está viendo tendida, y entonces a partir de ese momento que está como enlazada con la mente de Chet, del zapador, a partir de ahí ya no está hablando en primera persona, incluso está hablando de sí misma en tercera persona, y es como que Brandon está, o sea, me pareció, digo, ostras, digo, qué cambio de perspectiva, digo, tan heavy, porque me dio la impresión como me he convertido en otra cosa, estoy fusionada con un extraterrestre, de hecho estoy fusionada con una de las cosas a las que les tenemos más miedo en el mundo, y como que la personalidad de los dos, ahí se nota, no sabes bien dónde empieza una, dónde acaba la otra. ¿Y dónde acaba el otro? Sí, eso ¿Y lo dónde acaba el consigue, es otro? verdad. Y entonces, claro, ahí es eso, ya se están viendo, ahí ya ves, o sea, como que ella con su conciencia citónica de alguna manera es como que está percibiendo lo que hacen los demás. A mí me da esa impresión, que igual ha sido una Totalmente. No, totalmente. Bueno, ya apuntaba de alguna manera hacia ahí desde el primer libro, ¿no? Lo que pasa es que en Desafiante es verdad que es como el culmen de esa abstracción y la conciencia de estar habitando esa abstracción, que ese es el superpoder de Spencer, ¿no? Me has hecho recordar este momento que yo lo tenía un poco difuso. Es verdad, la conversación con Chet también es muy bonito, el personaje de Chet, ¿no? Todo el miedo que él tiene, todo el dolor que él representa, y cómo es al final Spencer la que le anima como a vencerlo y a superarlo, que es justo a lo que ella se enfrentó pues en el primer libro. No sé, es que por eso te digo que me ha sorprendido a mí también mucho descubrir a Sanderson en esta saga, porque yo no lo había leído antes, pero me parece que lo condensa todo. Sí. O sea, de hecho, de todos los libros que ha escrito, es súper famoso él pues por el Cosmere y tal, pero de todos los libros que ha escrito, fuera de, digamos, de ese mundo universo de fantasía, yo creo que estos son los mejores que tiene. Y estábamos comentando también que Desafiante, o sea, se habla mucho, por ejemplo, de una saga que es El Archivo de las Tormentas, porque los personajes son muy profundos, y estábamos mirando los personajes en Desafiante y es como, ríete de la profundidad. O sea, claro, los zapadores, o sea, como la raza de Chet, cuando ellos se dan cuenta precisamente de que están en, digamos, en la ninguna parte, porque allí no pasa el tiempo y no quieren que pase el tiempo porque allí están como protegidos. Por el miedo al dolor, claro. Por el miedo al dolor. Cada vez pensé, digo, madre mía. O sea, sí, tremendo. O sea, ha creado un universo para cada emoción, que al final son las que habitamos nosotros en vida, en nuestra realidad palpable, ¿no? O sea, me parece que lo ha hecho con mucha inteligencia. Y además desde muchas veces una liviandad, o sea, que aborda temas de una gran complejidad y de un lugar muy profundo, pero sin caer en lo pretencioso, sin caer como o sea, me parece que es muy accesible para todo el mundo, y que sabe muy bien cómo hilar situaciones de liviandad y con sentido del humor. Por eso también en Nebot yo sentía que tenía que tener esa voz, ¿no? O sea, lo fui... Me fue saliendo sola, pero es cierto que es un personaje que también pasa por unos lugares tremendos, y que al mismo tiempo siempre en él primase la alegría,
me parecía como un rasgo muy bonito del personaje, para que acompañara a Spensa dentro de su desconfianza, de su dolor, de su rabia, de su... Entonces me pareció un contraste muy bonito que Mebot y Spensa se acompañaran uno desde esa alegría también tan impulsiva como la de Spensa de alguna manera, y ella desde esa rabia, desde ese enfado. Creía que tiene un buen tándem desde esas voces. Me parece de una inteligencia a la saga que, no sé, yo ojalá que sí, que sigamos en el mundo titánico mucho más. Y bueno, más o menos con cuál, no sé, con cuál personaje te quedarías o de cuál tienes más recuerdo o cuáles fueron, por ejemplo, tus escenas favoritas o que dijeras, ostras, no sé Pues si tienes alguna que dijeras. mira, todas las batallas son tremendas. Yo en todas las batallas, es que además yo estaba siempre como en un taburete, en las cabinas, tienes tu taburete, tu atril, el iPad, una lamparita y el director está enfrente en cabina y vamos así, ¿no? O sea, yo estoy dentro de la cabina, fuera está la directora con el técnico y todo es pausado, lo vamos analizando, vamos parando si hay que parar. Pero es que cuando entrábamos en los momentos de batalla, o sea, yo de verdad, yo era como que me necesitaba remangar, me hacía un moño, me ponía solo para eso y es que me sentía dentro completamente. O sea, todas las batallas las disfrutaba muchísimo, sentía que tenía una celeridad que me hacía vivir la tensión absoluta del momento. Disfruté mucho, mucho, mucho el primer libro. O sea, quizá también porque fue mi descubrimiento con Sanderson, pero disfruté mucho presentando al personaje, porque también ella era el libro en el cual ella también se exponía más y hablaba más de su dolor, ¿no? Entonces ya luego los siguientes libros son como la consecuencia de todo este dolor que ella presenta en el primero y cómo ella va madurando esas emociones. Pero en el primero era una montaña rusa para Spencer y yo vivía un poco esa montaña rusa con ella. O sea que sí, a grandes rasgos, el primero para mí fue tremendo. El Mebot es que me lo como con patatas, ¿no? porque es así, babosa letal también, maravillosa. Y perdonadme porque no me está viniendo ahora mismo el nombre de este personaje maravilloso. Ay, por favor. ¿Cómo era? El que salía en Citónica. Yo le ponía como una bota así, que era como una cosa. Y era maravilloso, pero es que no me acuerdo de su nombre. Es que este lo grabé en el 2021. Es más o menos cuando nosotros también estábamos leyendo. No te preocupes por los nombres porque es un... Si te sirve de algo, Brandon a veces no se acuerda de los nombres de sus propios personajes. Ay, mira, por favor, me siento mucho más tranquila. Sí, no, tranquila, no sufras. Bueno, anyway. Distribuyendo. Pero que era como muy inocente, muy ingenuo, que la acompañaba a ella, que... Bueno, si me acuerdo, te lo pongo por Instagram y te digo, porque... Y después la añadimos. Sí, después así, no, pues también, o sea, me encantó el segundo libro porque, de verdad, eso me pareció de una temeridad por parte de ella, que se metiera sola en el universo a conocer a todos los extraterrestres, hacerse pasar por una ella. O sea, es que todo en sí, todo eso me encantaba. Y una escena concreta, pues la verdad es que del primer libro recuerdo cuando estaba arreglando una nave, recuerdo que había un par de escenas ahí que me hacían mucha gracia, pero no, creo que estoy como recordando cosas en general. Porque ya te digo que me fui con una percepción de los libros tan no sé, de que todo, es que en todas pasaban cosas muy interesantes, entonces... Además, yo creo que cuando pasa el tiempo, cuando lees una saga, es como te acuerdas de las cosas, pero no te acuerdas en qué libro. O sea, a nosotros nos pasa, ¿sabes? Es como, a veces tenemos que debatir, salvo que lo hayas leído varias veces, es como, me acuerdo de lo que ha pasado, pero no te sabría decir a veces en qué libro pasó. O sea, sí. Yo, por ejemplo, de Estelar, no tengo recuerdo exactamente de todas las cosas, pero, por ejemplo, me acuerdo... No sé, momentos que me impactasen. Primero no me esperaba que ella dejara todo atrás y se fuera directamente, se fuera a los extraterrestres directos cuando conoce a Winthik. Me sorprende, claro, que tiene esas especies como de supercuerpos, pero en realidad son chiquititos que estallan ahí adentro, es como suspendidos como cangrejitos. Sí. Era Escuadrón Citónica, Estelar y Desafiante. Estelar era el tercero, ¿verdad? No, Estelar es el segundo, Citón es el tercero. Una pregunta, ¿se llegó a hacer, es que no lo he encontrado, ¿se llegó a hacer el audiolibro de Escuadrón Cielo? No, porque no lo... O bueno, espera, no lo he hecho yo, a lo mejor. No, yo no lo he encontrado. Pues entonces no se ha hecho. Es verdad, Estelar es el segundo, pues entonces el personaje que yo te digo creo que aparece en Citónica. Puede ser. Entonces seguramente que sea parte de los piratas, de cuando ella está allí. No eran de los piratas.
Pues entonces estoy mezclando y a lo mejor sí es Estelar, aunque te digo una cosa, en los Piratas también me lo pasé con estos eran tremendos. ¿Cómo se llamaba este personaje que era como aire? Era aire. Había uno que Em, era como aire y después habían dos que eran como piedrecitas, Sí, que eran sí, como sí. súper cucos también. sí, sí, también, también. Y Wizzy también me lo pasé muy bien haciendo su voz porque no me lo tomaba muy en serio. Quiero decir, toda esa agresividad. Y fíjate, ahí la directora y yo nos la jugamos un poco porque yo le planteé esto, digo, no me lo tomo muy en serio. O sea, hay algo patético que tengo que imprimirle en la voz a este personaje, porque ya toda esa grandeza o toda esa amenaza ya la utiliza él desde su rol de poder, pero yo quiero imprimirle un patetismo. O sea, vamos a ver cómo lo conseguimos. Y al final, el, bueno, este personaje tiene un desenlace enmarcado en este patetismo, no quiero decirlo, pero es verdad. Entonces dije, fíjate qué curioso, ¿no? Al final las percepciones o las intuiciones también son sonoras. O sea, de lo que yo me di cuenta también narrando es que el sonido que nosotros imaginamos para determinadas situaciones también tiene una forma. Sí. Y, Y en el- y descubierto narrando, sí. lo que me hace, o sea, por ejemplo, cuando te oigo narrar a ti, no estoy segura, pero por ejemplo, tus voces de Jorgen, o sea, me sorprende mucho las voces masculinas, porque la voz de Jorgen, o sea, es masculina, o sea, se le note que es un Ay, menos chico, mal que había. ¿sabes? Y entonces, claro, o sea, no sé si, por ejemplo, em, en actrices de voz, o sea, conozco, digamos, casos de actrices de voz que han hecho voces, por ejemplo, de personajes masculinos y Sí, que, digamos, se nota menos a lo mejor que está hecho por una chica, pero a sí. veces cuando intentas hacerlo al revés, o sea, no sé si a lo mejor es más difícil, a lo mejor para, digamos, para un actor de voz, dar voz a un personaje femenino, o si eso Pues, depende mucho más de tu registro. a ver, realmente, bueno, perdón, ¿me ibas a decir algo más? No, es que es desde la ignorancia, digamos, es mi percepción de que, por ejemplo, de que para una actriz de voz es quizás más fácil a veces imitar voz masculina, quizás para ciertos rangos de edad, a lo mejor, de personaje. Es posible que haya como un registro más amplio, pero tampoco estoy segura de que a la hora de la verdad eso sea lo que determine la veracidad que hay en un registro. O sea, porque al final no lo sé, ¿eh? Yo aquí me estoy tirando a la piscina sin saber muy bien, pero es que realmente hay mujeres con voces muy graves y hay hombres con voces agudas y no nos planteamos si casa más o menos con ese cuerpo. Simplemente entiendes que es un hombre que tiene un registro más agudo Claro. y hay mujeres que tienen un registro más grave, en fin. Entonces, yo creo que al final, a la hora de interpretar a un personaje masculino o femenino, no es tanto cuán grave puedas hacer la voz o cuán aguda, sino el carácter que estás imprimiéndole a esa voz que eliges. O sea, la feminidad, la masculinidad o la sensibilidad o la fragilidad o la dureza. Entonces, yo cuando pienso en voces para hombres o para mujeres, no estoy pensando tanto en dar la voz del hombre, que por supuesto parto de la base de que intento hacer un registro más grave, pero dentro de ese registro más grave, ¿cómo son las características de ese hombre al que voy a interpretar? Porque no es lo mismo un chico jovencito como es Jorgen, que tiene un gran sentido de la responsabilidad, de la disciplina, de la autoridad y además un poco sibarita y un poco, o sea, no es lo mismo hacer un tipo de personaje así que hacer un personaje como el de, ay, ¿cómo se llama? Ned, como el de Ned, que es más tirado, que tiene una cosa que tiene más guasa, que tiene más... entonces, en función de cómo tú vas imaginando la forma de este chico, de este hombre, tú vas imprimiéndole una característica a la voz, que es lo que creo que al final hace que el oyente no se cuestione tanto si está escuchando a una mujer narrar a ese chico, sino cuánto me creo yo a El este personaje personaje. con esta voz, ¿no? Sí. Incluso Cobb, que bueno, Ah, Cobb también era maravilloso, o sea, ostras, claro, ese por eso profesor, te sí, digo sí. que sí, o sea, cuando durante todo el proceso de, digamos, de, claro, dices, estoy leyendo, bueno, estoy escuchando un audiolibro, pero es como, no sé, todo el proceso de la escucha, de verdad que te crees a los personajes. Pues de verdad que me alegra muchísimo, porque yo, la razón también, o sea, me gusta mucho narrar en general, y hay libros que son más introspectivos, donde solo hay 2, 3 personajes, que también disfruto muchísimo, pero los libros en los que aparecen más de 20, 30 personajes, y es decir, algo que me asuste, es algo que me pone en las pilas también como actriz, porque ahí es donde para mí también está el reto interpretativo. O sea, leer un libro de 400, 500 páginas de principio a fin,
con la voz narradora y las voces de todos los personajes es algo que requiere, ya no digo concentración por tener que leer en voz alta, pero de tener como el imaginario muy activo, ¿no? Todo el tiempo para ser capaz de pasar por todas esas miradas tan distintas. Y para mí fue un training muy importante. Antes de hacer la saga de Escuadrón, yo grabé la saga de los Juegos del Hambre. Y yo debo decir que, pues mira, junto a Escuadrón, la saga de los Juegos del Hambre es la otra con la que mejor me lo he pasado, porque también es una saga que tiene millones de personajes y también tiene un universo como muy particular. Y ahí fue donde empecé a jugar por primera vez y como vi que funcionaba y también encajaba y la gente lo recibía bien, cuando me llegó Escuadrón dije, pues ven a por todas, o sea, vamos a subir la apuesta, ¿no? Vamos a meter todavía más y estoy deseando que llegue otra similar para todavía doblar aún la apuesta, o sea, creo que eso es lo divertido. ¿Te han comentado también de, por ejemplo, otras obras de fantasía, ciencia ficción o por ahora? Porque es que, claro, yo creo que el audiolibro sí que es verdad que, como comentabas antes, ¿no? O sea, cada vez el mercado es más amplio. Entre otras cosas, yo, por ejemplo, primero era muy reticente, pero me doy cuenta de que hoy en día, antes podía leer más físico porque hacía commuting más entre la oficina y casa y tenía a lo mejor, pues yo qué sé, 2 horas y media, 3 al día para leer. Y ahora realmente, si voy andando, Claro. no puedo ir leyendo. Lo intento alguna vez. No me ha pasado grandes cosas, pero es verdad que es más cómodo, por ejemplo, tener un audiolibro. O si estás, yo qué sé, estoy en casa cocinando o estoy en casa haciendo cosas, es el momento de aprovechar y poder disfrutar de ese tiempo y, no sé, disfrutar de una historia que de otra manera a lo mejor no habría podido leer. Entonces, ahora tengo la impresión de que como hay más sagas de fantasía, la gente también está viendo que las sagas de fantasía también, o sea, también venden mucho y que la gente también las acoge muchísimo, o sea, no estamos hablando ya solo digamos, de literatura a lo mejor pues más romántica o de literatura más un thriller o de terror. Fantasía y ciencia ficción también tienen un público muy amplio. Muchísimo. Y de hecho, nos comentábamos, bueno, estábamos hablando antes antes de empezar digamos, a grabar, que claro, que tú misma has notado cómo la gente que es, digamos, público de Sanderson, cómo ha acogido y cómo ha reaccionado digamos, a tu narración. Bueno, es que de hecho me parece una comunidad como, o sea, muy leal a los libros que lee y además con la necesidad de emitir su punto de vista, de posicionarse, es muy interactiva. O sea, yo he narrado otros títulos que han tenido algún tipo de respuesta, pero todo de manera más aislada, una reacción. Pero aquí se nota que hay comunidad y eso es precioso. O sea, eso me parece un tesoro. O sea, yo de hecho la saga, pues mira, lo que te acabo de decir, tanto los Juegos del Hambre como la de Sanderson son las dos sagas en las que yo he notado y sentido que ha habido una reacción, o sea, que hay un público leal y fiel a esos autores y que tienen la necesidad de expresar su opinión. Y bueno, yo confieso que esto no te lo he comentado antes de empezar a grabar, pero yo confieso que yo, por ejemplo, no consumo audiolibro. O sea, yo soy analógica totalmente en ese sentido. Supongo que también porque como mi trabajo tiene que ver con eso, hay algo de que yo necesito como tener el libro en la mano para sentir que no estoy dentro continuamente como de mi actividad, ¿no? Pero me encanta, o sea, sí soy consumidora de podcasts o de ficciones sonoras y me encanta saber que sobre la posibilidad, con la amplia, o sea, hay mucha variedad para elegir, ¿no? En las plataformas y que todavía la gente elija consumir el escuchar un libro en voz alta. Wow, me parece maravilloso. O sea, que entiendo que la vida va a mucha velocidad y lo que tú dices, ¿no? Cada vez hay menos tiempo de pararse y de sacar 2 horas al día para echarse en el sofá o en la cama a leer, porque hay que hacer muchas cosas al día y que todavía prime la literatura, ¿no? Y que la gente quiera escuchar un libro mientras, pues yo qué sé, está en el coche, va al gimnasio, va caminando, hace lo que sea, pues me encanta y ojalá que ojalá que vaya en aumento. Yo creo que está creciendo cada vez más la industria. Sí, de hecho ahora, por ejemplo, si miras en comparación con Estados Unidos, ahora encuentro bastantes más títulos que antes era difícil de encontrar. O sea, tanto a lo mejor en la plataforma de Google Play, en iTunes no, la verdad es que no la uso, pero por ejemplo, tanto allí o a lo mejor como en Audible,
antes era como, ostras, si quieres escuchar este libro, tienes que escucharlo en inglés. Y ahora tienes la traducción del libro y además ya se animan también a hacer el audiolibro. Especialmente de Claro, autores que dices, bueno, estos autores sabes que venden mucho, tienen digamos, un fandom que va a ir y va a consumir. Y además está también el boca a oreja y luego si encima tienes una serie, pues, claro, ya es totalmente. distinto. Y Claro. claro, yo viendo tu voz ahora pienso, no concebiría, creo que lo que hace también, digamos, lo que hablas de lealtad es cuando tienes un narrador que pone voces a tus personajes favoritos, luego no concibes a lo mejor la voz de, o sea, otra voz distinta Ya, narrando eso mismo. Es como un shock, es como sí. ya la Pues, personalidad varía, ya no es la voz que estoy acostumbrada a escuchar, son muchas cosas distintas. También yo creo que, a ver, en el tema de los audiolibros, y tú que sí los consumes y también te gusta leer, me podrás explicar mejor la diferencia, pero claro, cuando tú estás leyendo un libro por tu cuenta, quiero decir, tu imaginario es inabarcable y tú eres la que pone voz, cuerpo Sí. y emoción a ese personaje desde tu percepción y tu sentir. Con el audiolibro nos la jugamos mucho, porque no es simplemente leer en voz alta, es que el narrador, la narradora tiene la obligación de humanizar a esos personajes para que el oyente empatice, comprenda y visualice cómo son. Pero al fin y al cabo es mi percepción de extensa. Y por suerte, y ojalá ¿no? que haya sido así en la mayoría de casos, si he conseguido que mi percepción de extensa encaje y guste y caiga bien y el público la quiera, pues ahí siento que más o menos he conseguido hacer bien el trabajo. Pero claro, otra persona hará otra expensa maravillosa o mejor, o quién sabe, ¿sabes? Pero con su sensibilidad y con su manera de entender el mundo emocional de expensa, pues seguramente sería un choque si sale la película o si alguien hace los audiolibros de nuevo con otra voz. Pero lo bueno es que el texto está ahí, el texto es maravilloso y es reinterpretable pues todas las veces que se quiera. De hecho, me hace gracia porque cuando hablábamos antes de la voz en mi cabeza, claro, yo cuando estás leyendo, tú te imaginas ya directamente las voces de los personajes, igual que te imaginas las situaciones, y en este caso no tuve ninguna duda, la asumí y dije, ah, pues mira, sí, suena así. O sea, ¿sabes? Digo, o sea, en otros momentos digo, no es así, claro. pero no estoy convencida. Digo, pero aquí, o sea, realmente sí que tuve esa sensación, dije, ah, sí. Sí, 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 y ya te digo, o sea, o sea, de las voces que tú pusiste, me encantan también los Dione, Le Dione, Ay, que esto, lesiones, me encantan. lesiones. O sea, Sí, 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 y sí. como, es que además como refleja como esa calma, esa tranquilidad, Sí, y ves el esfuerzo que están haciendo como decir, pobrecitas estas razas inferiores, pero no vamos a tener sí, sí. paciencia con Sí, ellos. exactamente. Es como, todas son como desde el yoga, desde una cosa calmada y explica elevada, estirada. Pues, imaginaba como larguísima, infinita. Sí, 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 pues qué bien que, no sé, yo estoy muy agradecida de verdad porque he sentido como un cariño muy grande por parte de toda la gente que ha ido escuchando los libros y me tranquiliza porque, como te he dicho, ¿no? Que para mí era una cosa nueva y me estaba tirando a la piscina sin saber muy bien y gente que consume ya este tipo de libros a lo mejor habría pensado, pero esta persona se está a lo mejor riendo como está caricaturizando, me daba miedo caer en eso, pero creo que cuando tú abordas el trabajo de un personaje desde, bueno, intentando al menos, intentando conectar con la verdad de ese personaje, ya puede ser humano, puede ser extraterrestre, puede ser una babosa, puede ser lo que sea, que si tú simplemente estás tratando de dotar de verdad y de emoción a ese ser, por lo general suele resultar creíble. O sea, no es tanto en incidir en la forma, no es tanto, por eso te decía antes, insisto en que no es tanto en que yo piense a priori cuál es la forma de voz que tiene que tener un personaje, sino tratar de encontrar cuál es la esencia de ese personaje, o sea, por qué siente como siente, por qué va hacia dónde va, por qué piensa como piensa, por qué está reaccionando así. Y eso solo va dándole una forma a la voz, casi sin que tú lo tengas que pensar. Entonces ahí es donde a mí al menos me funciona mi manera de trabajar o desde donde yo empiezo a trabajar y estoy encantada de que a la gente le haya gustado. Una alegría. Pues espero de verdad que, bueno, que sigas pudiendo narrar el Citoverso, que Ojalá. se animen a lo mejor, no sé, quizás en la saga también, digamos, en las sagas de Sanderson de lo que es el Cosmere, no sé cómo trabajan, la verdad, los audiolibros allí, creo que suelen tirar más por una voz o a lo mejor dos voces como mucho, pero
lo que has aportado tú, de verdad, o sea, es naturalidad. O sea, naturalidad a los personajes y decir, me creo cómo hablan. Es como cuando a lo mejor a veces estás viendo, no sé, una película y dices, ostras, no me creo, o sea, si esto pasara en la vida real y estuviéramos por la calle, esas dos personas no lo harían así, Ya, ¿sabes? Que esa sensación de, ay, es algo raro, o sea, no es forzado. Pues aquí eso no existe, es todo pues de verdad, no sabes natural. cuánto me alegro, pues de verdad que eso es para mí lo más importante. O sea que me alegro muchísimo y también feliz y me siento súper privilegiada de haber aportado ahí mi granito al universo Sanderson y que ojalá cuenten conmigo más porque me encanta. Yo ya me he hecho fan también, soy una más de la comunidad. Bueno, pues que sepas que el año que viene volveremos a tener Cosmerecon, o sea que si te quieres Maravilloso. apuntar, súper bienvenida Me también. encantará. Pues muchísimas gracias por la invitación y por la charla. Gracias, gracias, pues gracias por habernos acompañado y esperamos que hayáis disfrutado de la charla también. Hasta luego. Adiós, gracias.